Benamérica y para Bapa es un honor tener hoy un distinguido panel que nos va a hablar de uno de los eventos o quizás el evento más importante del año en cuanto a energía se refiere, que es CERAWeek. Los expositores van a ser Jorge Sajía, Edgar Peláez y Carlos Sánchez. Jorge Sajía es ingeniero de petróleos de la Universidad del Zulia, con estudios de posgrado en economía y administración de hidrocarburos en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una experiencia de 47 años como escritor, director y editor de medios de comunicación impresos y digitales, especializado en petróleo, gas y energía. Desde 1977 hasta 1983 en Petróleo y Tecnología, y desde el 84 hasta el presente en Petroleum, ambas revistas fundadas en Maracaibo. Entre 1992 y 1997 se desempeñó como representante de mercadeo y ventas de Diamco, un fabricante venezolano de mechas de diamante natural y PDC, dedicado a la corrida de mechas para la perforación de pozos profundos entre 16.000 y 20.000 pies en el norte de Monagas. Además, en la industria petrolera se desarrolló como supervisor de las corridas e interpretador de registros de pozos con la CBP en San Tomé, donde tuvo la suerte de ser el petrofísico de pozo del programa de 60 sondeos estratigráficos que en 1974-75 la CBP perforó y evaluó en la faja del Orinoco por cuenta del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Fue gerente de ventas de Dresser Atlas, hoy Baker Atlas, y en Occidente de Venezuela. Por su parte, Edgar Peláez es ingeniero mecánico de la Universidad de Texas A&M, con programas de desarrollo ejecutivo en la Universidad de Michigan y en la Escuela Gerencia Global Sonderberg. Cuenta con 47 años de experiencia operativa, comercial y estratégica internacional en servicios petroleros, innovación tecnológica e industrias diversas. En el 2014 fundó y es director general de Avanzara LLC, consultora gerencial, comercial y estratégica, desde donde se ha desempeñado en funciones ejecutivas y de asesoría para empresas emergentes de tecnología y empresas comerciales diversas en asuntos operativos de gobierno, corporativos y estrategia. En alianza con el MD McKee Group LLC, donde es directora, representa y asesora empresas en procesos de venta, fusión, capitalización o reorganización. Previo a Avanzara, trabajó 36 años con Baker Hughes, donde desempeñó funciones operativas, técnicas, gerenciales y ejecutivas, con asignaciones locales, regionales y globales en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. Por su parte, Carlos Sánchez es consultor en exploración y producción de hidrocarburos, con más de 50 años de experiencia técnica, gerencial y ejecutiva en empresas petroleras en América. Trabajó en diseño y planificación y estrategia de grandes proyectos de exploración, gerencia de equipos técnicos multidisciplinarios, desarrollo de nuevos negocios, negociación y estrategias de contratación e incorporación de nuevas empresas. Es ingeniero geólogo de la Universidad de Oklahoma, con cursos de posgrado en Universidad de Oklahoma, Universidad del Zulia y Universidad Central de Venezuela. Cursos gerenciales y ejecutivos en el IESA, en Venezuela, en Wharton School, en Harvard University, en Southern Methodist University, en Estados Unidos y en el Centro de Liderazgo Gerencial de CGL en Colombia. Actualmente es presidente de la organización sin fines de lucro Venezuela American Petroleum Association (VAPA). Realiza trabajos comunitarios en Houston y colabora como editor asociado de la revista Petróleo. Entonces, con ustedes nuestros expositores. Adelante.
Adelante, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a VAPA y a Ben American por esta oportunidad de lujo de poder presentar el evento de energía más importante del mundo, del cual ya Carlos y Edgar les, les van a hablar. Mi agradecimiento a los editores asociados de Petróleo, Edgar Peláez y Carlos Sánchez, quienes realmente realizaron un trabajo encomiable. Petroleum es invitada al Serahui desde hace 20 años y cada vez el evento se ha ido haciendo más denso. Es imposible cubrir todo el evento porque son desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche que termina con la cena de gala y conferencia y sesiones paralelas. Bueno, aquello es realmente algo eso es un defecto, como le dije yo ayer, que es demasiado denso, imposible de cubrir. Sin embargo, Edgar y Carlos pudieron resumir un trabajo sintetizado la esencia de lo que fue el evento. Yo me siento muy orgulloso de Petroleum que haya servido de plataforma para que pudieran existir nuestros editores asociados, porque realmente le hemos dado siempre un apoyo fuerte a CeraWeek y somos muy bien tratados. Ellos son muy estrictos con las inscripciones de todo tipo, sobre todo las de los medios, porque hay muchos medios y restringen la inscripción. Sin embargo, a nosotros no nos ponen ningún pero ningún nada, sino que inmediatamente cuando solicitamos la inscripción de nuestros editores asociados, la dan. Es un evento que vale $9,500, la prensa es invitada. Quiero aprovechar 2 minutos con el permiso de la Dania para hablar un poquito de Petroleum, que es la plataforma que facilitó, que está facilitando este taller, este reportaje muy especial. Petroleum nació como Petróleo y Tecnología en 1977 en Maracaibo. Yo andaba por ahí y conocí a Omar Uribe, que es un editor muy importante, que tal, y me di cuenta que hacer revistas era una cosa no tan complicada, y en Venezuela, que era el país petrolero más importante de la región con mucho, no tenía una lista petrolera, y así nace Petróleo y Tecnología, que en 1984 cambió para Petroleum, que es lo que vengo haciendo hasta ahora. Realmente han sido tiempos difíciles, el cambio del medio impreso al medio digital ha impuesto, ha impuesto una nueva forma de hacer, sobre todo que ahora todo el mundo tiene una página web, así como todo el mundo tiene una cámara y los fotógrafos se están muriendo de hambre porque cada celular es una cámara. Bueno, así más o menos están los medios impresos, pero sin embargo, la plataforma de Petróleo es una plataforma consolidada en 47 años, y este evento de hoy es una prueba de su utilidad y de lo cual yo me siento muy orgulloso. Muchas gracias, compañeros. No le quito más tiempo, y el último comentario es que me siento muy feliz de ser de los participantes para que Eduardo no me corte el micrófono a cada momento, Eduardo. Gracias. Gracias. Y lo dejo con Carlos Sánchez y Edgar Peláez, y les pido que estén muy atentos porque lo que van a escuchar es un reportaje inédito. Es lo mejor que en estos 30 años yo he leído y he visto sobre Serahui, que es bastante, y lo digo con toda sinceridad y con todo agradecimiento a nuestros editores. Bueno, gracias, Edgar, Jorge, por tanta alabanza. Eh, Mire, primero que nada, quería hacer este disclaimer que toda la información que vamos a presentar es reportaje sin interpretaciones y especulaciones de nuestra parte. Es lo que informaron los expositores. Esa es la manera como se elaboró el reporte. Y vamos a estructurar la presentación en dos partes. Yo primero voy a hablar un poco de lo que es CeraWeek y su estructura, un poquito de historia y cómo funciona, y luego Edgar va a dar todos los detalles, o por lo menos algunos detalles de los principales expositores. Este, Como estaba diciendo Jorge, CeraWeek es un evento
muy importante en el mundo, ahora en el mundo energético, comenzó como petróleo. Como estaba diciendo, CERAWIC asisten líderes de la industria energética global que se reúnen para compartir, discutir y avanzar en soluciones que guían el desarrollo del futuro de la energía y del medio ambiente. Es una reunión anual donde se reúnen CEOs de empresas, líderes gubernamentales y tecnológicos y que representan organizaciones de energía, servicios públicos, manufactura, gobierno, finanzas y tecnología. Se considera ampliamente como la conferencia energética global más importante y uno de los principales encuentros corporativos globales. Las raíces de CERAWIC se remontan a 1983 con la fundación de Cambridge Energy Research Associates, que es el nombre CERA, que es el origen del nombre CERAWIC, en Cambridge, Massachusetts, que lo fundó Daniel Yergin, que todavía lo pueden ver aquí, y James Rosenberg. Originalmente era una consultora de investigación energética y evolucionó como analistas relevantes del sector energético y relación con la geopolítica, la industria y la tecnología. Los clientes de CERA comenzaron a reunirse anualmente en Houston para compartir ideas y puntos de vista sobre energía y su futuro. Estas reuniones anuales se expandieron con el tiempo a 5 días y hoy en día son 5 días de reuniones más una serie de eventos paralelos que se realizan, y evolucionó a este evento que asistimos hace aproximadamente un mes. En el 2017 agregaron la parte de Ágora, que más adelante se lo voy a mostrar, que es innovación y tecnología, y donde se agrupan todos los líderes de pensamiento, tecnología, nuevos inversores, etc. Este año, CERAWIC tuvo una asistencia de 8.100 delegados, que sumando con todo el staff de apoyo, proveedor, etcétera, casi llega a 10.000 personas. Y es un récord. El anterior fue el 2023 de 7.200. En 2022 no tengo la cifra, pero fue mucho menor. Creo que 2022 fue alrededor de 5.000. Se realizaron 600 secciones en 5 días, más o menos 120 secciones por día. Y estas son las secciones formales. También se hacen secciones de reuniones privadas entre empresas y representantes de S&P Global. 1.400 conferencistas y 85 países representados. Los principales autores de CERAWIC son Daniel Yergin, que es el Vice Chairman de S&P Global, Carlos Pascual, que es Senior Vice President de Geopolítica y Asuntos Internacionales, y Atul Aya, que es el Senior Vice President de Estrategias de Energía. Estos son los tres principales autores, pero hay muchísima gente un gran staff de S&P que trabaja durante CERAWIC en múltiples sesiones que le voy a mostrar más adelante. Se tocaron mercado de energía, temas que se tocaron: mercado de energía, política y geopolítica, estrategias empresariales, mercado de electricidad en transición, nuevas cadenas de suministro para el net zero, transición de capitales, tecnología, innovación, clima y sostenibilidad. Realmente es un desafío resumir todas estas conclusiones, y sin embargo Edgar, Jorge y yo tratamos de hacer una síntesis, porque es una actividad sumamente intensa. En este grupo de personas de pensamiento tocan temas como los que esta lámina está un poco recargada, pero como se menciona aquí, ¿no? Cómo continuarán los gobiernos, la academia y la industria coalesciendo en torno a objetivos compartidos y avanzando en los objetivos climáticos. Cómo progresará la descarbonización y cómo organizará las prioridades climáticas con el crecimiento económico, la seguridad energética, la asequibilidad. ¿Qué acciones se tomarán los gobiernos y las empresas para cumplir los compromisos de COP28? Algo importante de esta conferencia fue que evolucionó. En el 2022 se hablaba solamente de renovables. El mundo iba a una transición donde las renovables iban a ser el factor predominante de esa transición. En el 2023, y a raíz de los efectos de la guerra en Ucrania, etcétera, se empezó a hablar de nuevo de petróleo, de la importancia del petróleo y de los hidrocarburos en esa transición. Y este evento es una combinación de
transición donde incluye todos los factores, renovables y no renovables. Se habló de cómo nos adaptaremos al cambio climático, cuáles son las estrategias emergentes, los riesgos, la oportunidad de inversión. Se habló mucho sobre inversión en tanto en renovable y no renovable, cómo se debe financiar la transición, la geopolítica de todas estas situaciones que estamos viviendo. Se tocaron aspectos económicos como el efecto de las tasas de inversión y sus implicaciones en la inversión energética, las cadenas de suministro, la agenda de relocalización de la supply chain, de las cadenas de suministro y sobre todo la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos, el Pacto Verde de la Unión Europea y otras respuestas globales que todas tienen efecto en esta transición energética. El formato de la conferencia está estructurada en 3 grupos de sesiones. Los programas de conferencia ejecutiva, ahora le abro un poco sobre cada una. Ágora, que es todo lo que se refiere a tecnología nueva y futura y los foros de investigación, y los programas de círculos de liderazgo, que son bastantes. Pero además de estos 3 bloques de sesiones, la semana de CERAWeek suceden en privado muchas reuniones entre el sector energético, el sector gubernamental y el sector de consultoría. O sea, hay muchas reuniones privadas a las cuales no asisten los asistentes, son reuniones privadas que se generan. Es una semana muy intensa. El primer bloque de conferencia ejecutiva son sesiones donde personalidades del mundo empresarial, político, gubernamental, financiero se dirigen a los asistentes, y esta es una representación de una gran cantidad de expositores. Bueno, si vamos de izquierda a derecha en la fila superior está Daniel Yergin, que es el vice chairman de S&P Global y cofundador. Luego está Bill Gates, que habló sobre 2 empresas, fundador de Breakthrough Energy y una empresa TerraPower de nuclear. Darren Wood, de CEO de Exxon. Amin Nasser, el CEO de Saibranco. Sheikh Nawaz Al-Sabah, el CEO de Kuwait Petroleum. Jennifer Granholm, que es la secretaria de Energía de Estados Unidos. Y el senador Joe Mancini, que es el senador de West Virginia. En la parte inferior vemos a Mike Witt, el CEO de Chevron, al Sultan Ahmed Al-Jaber, que es el CEO de ADNOC y fue presidente del COP28, Ryan Lance, CEO de ConocoPhillips, Patrick Pouyanné, CEO de Total, John Kerry, que es el enviado especial del presidente de Estados Unidos en asuntos climáticos, y John Podesta, que es el asesor senior del presidente Biden en políticas climáticas, y una representación de Europa, que es la señora Kadri Simon, que es la comisionada de la Unión Europea en asuntos energéticos. Pero además de esto, hay muchísimos más personalidades que hablaron durante CERAWeek. El esquema es, se hacían varios tipos de presentaciones, plenarias, donde ejecutivos y funcionarios de nivel en la industria y gobierno compartían su visión sobre programas energéticos globales. Las sesiones que llamamos destacadas, que donde son uno a uno el representante de CERAWeek y la personalidad, hablaba sobre sus visiones y estrategias sobre asuntos críticos de la energía. Mesas redondas, discusiones dinámicas entre ejecutivos, formuladores de política y otros actores analizando asuntos críticos de energía. Diálogos estratégicos, discusiones profundas entre líderes en la industria sobre asuntos clave, estrategias y tendencias que impactan la energía. Cenas, hay unas cenas al final de cada día donde expertos de la industria, gobierno, la academia exploran temas de actualidad, comercio, finanzas, geopolítica. Hubo una de las cenas que pudimos asistir, habló sobre geopolítica y se habló de Rusia, Ucrania y Medio Oriente. Y zonas de expertos donde el staff, que es muy especializado de Standard & S&P Global, hace presentaciones, discusiones, presentan sus estudios sobre todo lo que está sucediendo. Uno de
de las personalidades que habló, si he hablado en los últimos tres CERAWeek que yo he estado, es Amin Nasser, el CEO de CERAWeek. Su exposición fue muy comentada en las redes, pero realmente su posición es defensa de los hidrocarburos, pero él dice que lo que es importante es que los hidrocarburos van a ser importantes, van a seguir siendo factores importantes en la transición energética, pero hay que trabajar en la reducción de emisiones de tanto de petróleo como del gas. Mucha gente dijo que él estaba hablando de eliminar la transición, solamente concentrarse en los hidrocarburos. Realmente su exposición estuvo dirigida a que los hidrocarburos forman parte de la transición, son un factor importante en la transición, hay que seguir invirtiendo en hidrocarburos, pero hay que trabajar en reducción de emisiones de petróleo y gas. Pasando al otro bloque, es el bloque de Ágora, que es innovación y tecnología. Aquí se habla de muchos temas, de carbonización, inteligencia artificial, que fue la inteligencia artificial tuvo en todas las presentaciones de CERAWeek. Financiamiento, innovación, bajo contenido de carbón en la parte de electrificación, capital humano, cómo formar a las profesionales para todo este cambio de transición energética. Hidrógeno y carbón y energía bajo en carbón. Y bueno, y el centro hablando sobre cómo lograr el cambio climático. En esta Ágora hay varios esquemas, hay unos socios como estos que están acá, que es Aramco, Amazon, Chevron, Exxon, Microsoft, Oxy, Petronas, S&P Global, que tienen unas casas donde las personas, unas casas Ágora donde las personas van y ellos muestran toda su tecnología que están logrando en los cambios climáticos, en transformación de la industria energética. Luego hay estudios donde son diálogos estructurados con 2 o 3 panelistas sobre alguna tecnología emergente y disruptiva. Hay varios de estos estudios. Había uno sobre cambio climático, uno sobre carbón, uno sobre, me acuerdo el tercero. Habían 3 o 4 de estos estudios donde se tomaban temas relacionados con el tema del estudio. Voces de innovación, personalidades que hablan sobre pensamiento relevante de líderes, etcétera. En esta oportunidad, uno de los se habló mucho, se presentó la biografía de Elon Musk y se habló sobre cómo él había influido en muchas cosas que se están haciendo en el mundo tecnológico. Hay centros Ágora, que son zonas dedicadas para compartir ideas y visiones, explorando fronteras tecnológicas en temas de interés. Cada centro presenta reuniones, vitrinas, demostraciones. Hay unos liceos de aprendizajes donde son un poco privados, donde se presentan tecnologías emergentes que todavía no están, no están disponibles al público. Hay entrega de libros autografiados. Esta es una zona abierta. Esta parte, toda la parte central de CERAWeek se hace en el Hotel Hilton y en el George Bush Convention Center se abre toda la parte de Ágora donde hay llamamos comedores, son donde la gente se reúne a compartir un café o algo y hablar de energías limpias. En el corredor hay espacios donde los socios presentan sus demostraciones de tecnología. Hay un corredor de tecnología para pequeñas empresas que están mostrando emprendimientos nuevos y hay unos módulos donde se muestran resultados de tecnología, actividades de transición energética que se están desarrollando y estos módulos permiten la discusión abierta entre especialistas y los que están presentando. Es una actividad bien intensa orientada a la parte de investigación y desarrollo. Luego están los círculos de liderazgo que son, muchos de ellos son por invitación privada,
pero también hay algunos abiertos donde líderes de diferentes áreas discuten actividades que estén orientadas a cómo apoyar esta transición energética. Todo esto que están aquí son temas que se presentaron. Aquí hubo uno de América Latina, que es la gráfica que están viendo ahí. Ahí estuvo presente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Estuvo Viviana Coelho, que es la gerente ejecutiva de cambio climático de Petrobras. Andrés Roca, que es el de Petrol, que es el presidente de la Unidad de Transición Energética. Clarisa Lin, que es una fundadora y CEO de Catavento. Andrea Robo, ministra de Energía de Ecuador. Pietro Menéndez, secretario de Hidrocarburos del Ministerio de Minas de Brasil, y Luz Estela Murga, que es la presidenta de la Asociación de Gas Naturgas de Colombia. Ahí se discutieron muchos aspectos de las problemáticas y los desafíos que tiene Latinoamérica y los países que ellos representan en apoyar la transición energética. Estos son los 3 bloques de actividades que están en TeraWIC, y una que voy a cerrar con esta lámina. El gas natural fue el tema más mencionado en todas las conferencias. Como lo mencionan como el combustible prioritario en la transición, y el GNL específicamente como el vehículo para los mercados globales. Se decía que el papel del gas natural en la mezcla energética está subestimado. El gas natural es más que un combustible puente. Habrá necesidad de centrales eléctricas de gas para asegurar la seguridad energética. Hubo una preocupación muy general sobre la pausa de GNL que puso Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y los líderes, muchos de ellos decían que envía señales contradictorias al mercado como un proveedor, como Estados Unidos, como un proveedor poco confiable. Mientras que el gobierno se defendió justificando que la acción es una revisión del Estado y que la industria, y que para finales de este año debieran haber un levantamiento de esa suspensión. También hubo discusiones diversas, aparte del gas, hubo discusiones diversas sobre el hidrógeno. Se acepta generalmente que tiene un buen potencial, pero a largo plazo. Hay importantes proyectos de inversión en Estados Unidos que lideran el desarrollo del hidrógeno limpio y lo posicionan como la próxima apuesta importante en la transición energética. Y lo último que quería mencionar antes de pasarle la palabra a Edgar es que la inteligencia artificial y los centros de datos que la ejecutan fueron parte de casi todas las presentaciones. La industria está utilizando la inteligencia artificial para muchos de sus procesos para impulsar la seguridad, confiabilidad, productividad y reducir costos. La inteligencia artificial está en su propia transición de revolución digital. Está en el mapa de la industria energética y es ahora crítica. Hay una expectativa masiva del valor de la inteligencia artificial generativa con enfoque en flexibilizar la curva de costos, impulsar la eficiencia y convertirse de uso común en tareas más complejas. Algunos recomiendan diseñar un mapa de implementación selectiva. Lanzar implementaciones de inteligencia artificial en todas las áreas a la vez no se considera factible ni recomendado, y hubo mucho preocupación por la demanda de electricidad que demandan todos estos centros que apoyan la inteligencia artificial. Bueno, pues esto concluyo mi parte y le paso la palabra al amigo Edgar. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos y en especial a tantas personas de esta audiencia que he tenido la fortuna de conocer por tantos años. Como decía Carlos y como decía Jorge, es imposible resumir a CERAWIC. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo por darles algunas reflexiones, algunos puntos de vista macro de los mensajes que escuchamos. El tema, transición energética, y como era el tema de toda la sesión, transición energética multidimensional. Y muchos mensajes alrededor de esto. Primero que todo, se habla de una transición energética que debe ser equilibrada, sostenible, alcanzable, segura, asequible, liderada por políticas justa y equitativa. Que la transición energética no puede ser de una sola manera para todos, que debe ser multidimensional,
un conjunto de transiciones individuales e interconectadas. El mensaje de salirnos de una discusión binaria, de que tiene que ser o fósiles o no fósiles, y de abrirnos hacia una gama de soluciones. Reconocimiento de que hay movimiento hacia un diálogo pragmático centrado en reducción de emisiones de todas las fuentes de energía. Que la transición energética requiere de todos los enfoques, que se necesita una mayor sensibilidad para entender y comprender y mejorar la brecha entre la ambición de la transición y la realidad de lo que puede ella alcanzar. Que en todo caso no hay rentabilidad, sin rentabilidad no hay sostenibilidad de la transición. Y que esta no se va a consolidar en la medida que la brecha de justicia no tenga una tendencia a la reducción. La transición debe tener una doble responsabilidad: producir más energía y producirla de manera más limpia. Hoy hay más un consenso de que el gas natural será el combustible de transición de mayor relevancia. Y algo muy importante, de que las soluciones que se planteen y las políticas alrededor de ellas deben ser agnósticas en cuanto a tecnología y no por política elegir por anticipado ganadores. Siguiente. COP28 tuvo bastante relevancia en CERAWeek 2024, porque recién ocurrió hace un par de meses y CERAWeek fue la primera reunión de relevancia de energía después de COP. Y en COP28, por primera vez, todos los actores de energía estuvieron presentes. Se llegó a un consenso sobre la transición energética. Se llegó a un acuerdo en triplicar las energías renovables para el 2030. Se llegó a un acuerdo de que el desafío es poder satisfacer la demanda con menores emisiones. De COP28 salió de que las políticas lideran los mercados, pero la tecnología lidera el éxito de esas políticas. De que hay una necesidad de que las iniciativas funcionen en paralelo y no en serie, que no compitan una con la otra, sino todas hacia un mismo objetivo. Que la política y las políticas y la tecnología necesitan trabajar mejor en su coevolución y fomentar el libre flujo de ideas. Y sobre la industria del petróleo y del gas, varias cosas importantes. Primero que todo, la reafirmación de la importancia que sigue teniendo el petróleo y el gas. De que el mundo necesita electrones y moléculas y lo que necesitamos es saberlos producir mejor. Y que estas moléculas como fuente de energía tienen todavía muchos años de vigencia. La industria del petróleo sigue siendo necesaria y lo será por muchos años. Que se está abriendo un diálogo entre todos los actores de la transición energética y que hoy se está viendo un objetivo común: producir más energía con menos emisiones. Siguiente. Algo importante de CERAWeek 2024 es que se habló de tecnologías que apoyan o son parte de la cadena del mundo de la energía. El entendimiento de que la energía eléctrica y las tecnologías relacionadas a ella son parte muy importante de la reconfiguración del mapa energético. Tecnologías como la desalinización, que en algunas partes del mundo son parte inherente en la seguridad hídrica, como es el Medio Oriente. Empresas como Google, que están poniendo tecnologías hacia la sistematización de la innovación con el fin de aumentar la productividad y la generación de nuevas tecnologías. Se habló bastante de los semiconductores, que ya son un elemento de seguridad, de geopolítica y de competitividad que tienen que tomarse en cuenta. Se habló de que Taiwán produce el 90%, más del 90% de los chips avanzados del mundo. Y entonces se estima que una disrupción de esa cadena de suministro pudiera impactar el PIB global de hasta un 30%. Se habló del hidrógeno verde
como un potencial a largo plazo, pero en algo en que se está trabajando y que debe seguirse trabajando en paralelo. De la geotermia se habló un concepto interesante, la posibilidad de utilizar la infraestructura petrolera y la tecnología para proyectos de geotérmica. O sea, utilizar pozos que ya existen para abastecernos de energía geotérmica. La energía nuclear, de nuevo, un renacimiento. Se habló de extender vida útil de las plantas actuales y se habló de diferentes tipos de plantas. Las tradicionales, que como sabemos son de largo tiempo y mucho costo, a conceptos modulares y a conceptos micro de generación de energía nuclear. Y hablando de descarbonización, que fue un tema amplio, se habló de proponer mejor hablar de la gerencia o de la gestión del carbono más que descarbonización, entendiendo que descarbonización técnicamente no es posible, pero manejar el carbono lo es. Varios proyectos en cuanto a gerencia de carbono, Occidental siendo líder de varios de ellos, de captura directa del aire de carbono. Ellos estiman poder realizar 100 plantas de captura directa para el 2035, cada una de 1 millón de toneladas. El concepto de aplicación de tecnología al desarrollo por la utilización de gemelos digitales, o sea, la generación de un modelo artificial con la ayuda de inteligencia artificial para acelerar la tecnología y no tener que hacer todos los diseños para pruebas en físico. Algunas novedades de tecnología que vimos: la extracción de litio de aguas termales, la conversión de dióxido de carbono en bioetileno. Siguiente. El Departamento de Energía resaltó que tiene en sus 17 laboratorios que están bajo su estructura, tienen hoy enfoques de la transición. Siguiente lámina. Disculpen, es que yo no la veía. Ok. Que en los 17 laboratorios del Departamento de Energía, en su enfoque hacia la transición energética, tienen enfoque en sustitución de minerales, en nuevas aplicaciones y nuevos diseños de energía nuclear. Proponen de que a futuro la fusión nuclear puede ser un generador muy relevante de electricidad, y haciendo énfasis que los experimentos tradicionales en físico están siendo reemplazados por simulaciones digitales. Hablan de tener una inversión más enfocada hacia enriquecer materiales radioactivos para reducir la dependencia de Rusia en ese rubro. El carbón, que también tuvo presencia, se hizo el comentario de que la industria, conociendo que están en el ocaso de su relevancia, está cosechando capital y manejando la producción de carbono hacia una disminución en el porcentaje del mapa energético. Se habló de que los subsidios gubernamentales desempeñan un papel vital en el desarrollo tecnológico de todos los países y que ese desarrollo tecnológico debe generar una mayor eficiencia en el uso de energía como su enfoque. Se habla de que si nos vamos hacia atrás, hace 10 años los objetivos que nos planteaban para la eficiencia de paneles solares parecían que eran una locura. Sin embargo, hoy en día vemos que esos objetivos fueron cumplidos y superados. Un ejemplo de aplicación en la industria petrolera de energía renovable lo trajo la compañía de petróleos de Kuwait, donde manejan el 100% de sus bombas electrosumergibles con energía solar. Se hizo la mención de que para el 2030 el 30% de la energía generada será destinada a algún tipo de computadora en la vida, en la industria y en las residencias. Y que seguimos, como comentario, combatiendo el miedo al riesgo que, comparado con otras industrias, es más tradicional en la industria del petróleo y gas. Y como mencionaba Carlos, en todas las tecnologías,
la inteligencia artificial era el telón de fondo. Siguiente. Algunos comentarios de geopolítica que nos parecieron relevantes. En todo este proceso y en los últimos años, por las situaciones que todos conocemos, Europa logró desvincularse energéticamente de Rusia y desde luego eso tuvo un impacto económico con Rusia. Esto ha promovido un desarrollo mayor del gas natural licuado y ha fomentado también un enfoque hacia el avance de la transición energética. Los Estados Unidos aumentó su relevancia con la ayuda que le pudo dar a Europa y ya estratégicamente se habla de no llegar a una dependencia mayor de Rusia en el futuro. Otros efectos geopolíticos, el conflicto del Medio Oriente desafortunadamente detuvo un acuerdo comercial que ya se estaba fraguando entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Somos conscientes de la división en el Medio Oriente, con el bloque del lado de Irán y el bloque del lado árabe teniendo bastante relevancia en lo que pudiera pasar en el Medio Oriente. Se habló de que de todas maneras una estabilización del Medio Oriente tiene que pasar por la estabilización de Palestina. Hay un gran impulso global desde todos los ámbitos para que las diversas tecnologías estén enfocadas en la reducción de emisiones. En CERAWeek 2024 vimos un mundo dividido. Rusia, China e India no tuvieron presencia en CERAWeek y eso es importante tenerlo en cuenta porque son un grandísimo bloque de población y de demanda energética. De América Latina, en las sesiones, se reconoció que América Latina tiene recursos energéticos, tanto tradicionales como renovables. Sin embargo, en el contexto mundial, no tienen un peso suficiente para impactar el mercado global en este momento. Y desafortunadamente, Venezuela totalmente ausente de cualquier discusión. Adelante. De todas estas sesiones, algunas reflexiones y conclusiones que queremos anotar. Primero, como habló Carlos de la variación de cera 2022 a 2023 a 2024, hoy los hidrocarburos ya no son una mala palabra. El gas natural se consolida como el combustible de transición hoy y en el futuro. Ejecutivos de las principales empresas petroleras reportaron sobre la salud estratégica y operacional de la industria del petróleo y el gas. Ya en este año, la demanda de petróleo está siendo revisada al alza por el crecimiento de la demanda mundial. Houston, que hace unos años se había autodeclarado capital de transición energética, este año afirmó su liderazgo, pero con un enfoque renovado hacia el petróleo y el gas. Se habló muchísimo y de consenso de que el petróleo y el gas tendrán roles dominantes durante décadas y que requerirán de inversión para mayores desarrollos en el sector. La demanda eléctrica seguirá creciendo y está muy ligada a crecimiento en operaciones de centros de datos, la nube, inteligencia artificial y criptomonedas. Ya habíamos hablado para el 2030, el 30% de la energía se estima estará dirigida a algún tipo de computación. Y se hace el énfasis de que eso es mayor al consumo residencial de energía. Se habló de que en esta transición energética y en este momento las renovables solar y eólica todavía no pueden cubrir la creciente demanda de energía. Por ende, se necesita generación de energía de otras fuentes en el corto plazo. Necesitaremos todavía generación de combustibles fósiles en todos los mercados para cubrir la demanda de energía en el corto plazo. COP28, acuerdo y consenso sobre transición energética, el cambio del debate, alejándose del debate binario entre los combustibles fósiles y las otras fuentes de energía. Y se acordó oficialmente que el mundo va a necesitar de todas las fuentes en el corto plazo. Siguiente.
Y vamos a terminar haciendo unas citas de algunas de las personas, unas de las personas relevantes que hablaron y que dejaron algunos mensajes. La secretaria de Energía de Estados Unidos, hablando con CERA, reiteró y confirmó que se reconoce que habrá necesidad de energía tradicional y nueva, que el mundo será revitalizado con energía limpia y que la transición energética es reconocida y aceptada por todos los actores. Siguiente. Bill Gates, que habló de muchos temas, resaltamos 3 pensamientos que dejó a la audiencia. Reconocer que el mundo funciona con una economía basada en hidrocarburos y que no debemos subestimar lo difícil que será el desafío de la transición energética y que la inteligencia artificial se convertirá ya en una parte cotidiana de la productividad en todas nuestras actividades. Siguiente. Darren Woods, CEO de ExxonMobil, reconociendo de que la transición energética está en marcha, enfatizó de que debemos entender que esta puede ser diferente para diferentes personas y diferentes regiones, que se requerirán muchas soluciones en esta transición y que la transición está afortunadamente pasando de ideología a implementaciones prácticas. Y algo importante que resaltó, los subsidios gubernamentales no son ni deberían ser sustentables a largo plazo. Siguiente. El CEO de Shell reiteró el papel del gas natural licuado como crítico en el futuro cercano. Y el hecho de que hay una demanda latente de GNL que puede mitigar un posible exceso de oferta. El CEO de Chevron, Mike Wirth, habló de la pausa que hay en el proyecto de gas natural licuado en Estados Unidos, que eso desafortunadamente envía señales mixtas al mercado global sobre la confiabilidad del suministro de Estados Unidos. Y habló de que se necesita y debemos continuar con un diálogo equilibrado donde la transición energética se vea que tenga fiabilidad, asequibilidad, protección ambiental y que pueda satisfacer todas las necesidades energéticas. Siguiente. La CEO de Occidental, Vicki Hollub, habló de que pensar en un solo camino de transición energética es algo irreal, que debemos construir un camino hacia el crecimiento de la descarbonización y que en el mundo las diferentes situaciones, las diferentes brechas económicas y de riqueza llevan a cada país, cada región tener diferentes prioridades. El CEO de GES habló de que la producción de Estados Unidos sigue desempeñando un papel de balanceo en los mercados globales, así como la producción no OPEP, que con los nuevos descubrimientos, por ejemplo, de Guayana y el potencial de Canadá, contribuye a equilibrar los mercados globales. Y hizo énfasis en que debemos ver a Asia como una región crítica al representar 50% de la población, 50% del consumo y 50% de las emisiones. Siguiente. El CEO de Total reiteró de que la transición necesita ser ordenada, pero que hoy en día seguir teniendo en cuenta que el crecimiento de la demanda de energía supera el crecimiento de las renovables. Por ende, la necesidad de seguir generando proyectos de hidrocarburos. El CEO de Nexera Energy enfatizó los impulsores de demanda energética de hoy, como son la electrificación en muchos sectores, el aumento de manufactura y el regreso de manufactura en algunos aspectos en Estados Unidos, los centros de datos, la nube y la inteligencia artificial. Y como desafío que están viendo para satisfacer esa demanda es la velocidad de la permisología, la infraestructura de transmisión de energía y la estructura de recursos humanos para operarla.
El CEO de Tecpetrol, hablando de Argentina, comentó que está en una situación económica muy difícil, pero que está en el camino correcto si los planes y los proyectos que están proponiendo al Congreso son aprobados. El ministro de Energía de Trinidad y Tobago hizo énfasis de que como pequeño país existen dificultades en este tipo de países en desarrollo al recibir presiones del cambio climático global que les exigen ir hacia ciertas rutas, pero que no les proporcionan los recursos necesarios para facilitar la transición. Ahí de nuevo hace énfasis a lo que otros han comentado, que las transiciones no son una misma para todo el mundo, sino de acuerdo a las prioridades de cada región. El CEO de Ecopetrol habló de las necesidades que podía tener Colombia y algunas posibilidades para satisfacer ese déficit en el futuro. Y la CEO de Vale Energía en México, el comentario de que la transición energética significa energía sostenible y no únicamente energías renovables. Siguiente. Y dejé para último tal vez el comentario que generó más noticia en CERA, que fue Amin Nasser, el CEO de Saudi Aramco, y que me permito leerlo íntegro como lo digo para entenderlo en su dimensión. Los consumidores de todo el mundo están enviando mensajes poderosos que ya no pueden ser ignorados. Quieren energía que ayude a proteger el planeta y su bolsillo con interrupciones mínimas en los suministros y sus vidas diarias. La estrategia actual de transición es visiblemente fallida en la mayoría de los frentes, ya que choca con 5 realidades difíciles. La primera es que las alternativas no han podido desplazar a los hidrocarburos a gran escala. La segunda es que a pesar de la contribución de las alternativas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando el mundo se enfoca en reducir las emisiones de los hidrocarburos, se obtienen resultados mucho mejores. La tercera es que muchas alternativas son simplemente inasequibles para la mayoría de las personas en todo el mundo. La cuarta realidad es que la narrativa de la transición energética será escrita cada vez más por el sur global y a su vez esto está impulsando la quinta dura realidad, que se necesita urgentemente un replanteo de la estrategia de transición. Y mi propuesta es esta. Deberíamos abandonar la fantasía de eliminar gradualmente el petróleo y el gas y en su lugar invertir en ellos adecuadamente reflejando supuestos de demanda realistas. Esta claridad bienvenida de los consumidores está desplazando el centro de gravedad de la transición hacia una ruta multisectorial, multivelocidad y multidimensional hacia la realidad y hacia el lado correcto de la historia, donde las esperanzas y ambiciones de todos pueden ser realmente satisfechas. Con esta lámina cerramos. Agradezco muchísimo a Jorge Sajía la oportunidad de participar en CERAWeek y a VAPA Benamérica por permitirnos presentar a ustedes una pequeña impresión de lo que pudimos ver durante CERAWeek. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Yo creo que es un excelente resumen lo que han hecho y de verdad que nos orienta muchísimo en qué es lo que está pasando. Antes de empezar con el derecho de palabra y con las preguntas, quiero decirles que todos ya pueden abrir todos la cámara y los micrófonos. Ya se liberó eso. Eduardo, permíteme un minuto, por favor. Jorge Sajía. No, yo abrí yo. Sí, usted es expositor, usted puede hablar cuando quiera. Bueno, gracias. Y quedó grabado. Por esta vez. Ya es tercera vez que veo este resumen de CERAWeek
y cada vez me emociono más, comprendo más y entiendo mucho mejor qué fue lo que realmente pasó allí. Realmente, se los digo, me siento orgulloso de que Petróleo haya sido una plataforma para este trabajo tan importante y que tiene que ver con la nueva era de la energía, que es la energía multidimensional. Todas las energías son importantes y todas se justifican. Ayer lo dijo Carlos Garibaldi en Cartagena, en el Congreso de Arpeli Naturgas. Transición no es sustitución. Gracias, Carlos. Gracias, Edgar, por ese excelente trabajo que nos regalaron. Yo humildemente serví como una plataforma, pero ustedes tienen todo el mérito y yo estoy infinitamente agradecido. Ok. Bueno, gracias a ti, Jorge, también porque sin ti no hubiéramos podido hacer este webinar. Tenemos varias preguntas que ya han sido respondidas, en la exposición, pero que como algunas personas llegaron tarde, es bueno entonces repetir algunas cosas. La primera, para Carlos Sánchez, hay curiosidad por qué es lo que significa CERAWeek, a los que no oyeron el comienzo de tu exposición. Claro. Déjame buscar mi nota aquí, yo no la tengo anotada para no. Las raíces de CERAWeek se remontan a 1983, cuando fundan Cambridge Energy Research Associates, CERA, en Cambridge. Era una compañía consultora de investigación energética que luego evolucionó a analista de relevancia del sector energético y su relación con la geopolítica. Luego ellos comienzan a hacer estas reuniones en Houston, que comenzaron, no sé exactamente cuántos días comenzaron, pero al final eran reuniones de 5 días, y se convierte en CERAWeek. Luego CERAWeek, que era una empresa, fue vendida a S&P Global hace 2 o 3 años, no recuerdo cuándo. Y en el 2017 agregaron la parte de investigación y desarrollo, que es Agora. Pues CERAWeek viene desde ahí, de Cambridge Energy Research Associates, la semana de esa consultora. Una aclaratoria, Carlos, no es que CERAWeek se la vendieron a SP Global, es que SP Global compró a IHS. Que eran los dueños de CERAWeek. Entonces, pero sigue, mira, la gente identifica más con IHS que con SP Global. Por eso que yo insisto en que pongamos CERAWeek S&P Global. Sí, no, y cuando era IHS también insistían, ¿no? Sí. Y tuviste un desliz, Carlos, en tu... Sí, hablé del George Bush Convention Center. Bueno, te equivocaste en el Bush, nada más. Me disculpan esa. No, tranquilo. Ok. La segunda inquietud... un comentario, Eduardo. Para asistir a CERAWeek hay que entrenarse, porque son 5 días intensos. O sea, Edgar y yo estamos 7 de la mañana, 9 de la noche, todos los días saltando de salón en salón, viendo las múltiples presentaciones. Ahí realmente hay que prepararse para pasar esa semana ahí. Ok, la segunda, también fue aclarado que China e India no participaron en el evento, pero hay la inquietud, hay dos preguntas siguientes, que es, ¿conocen o pueden especular sobre la ausencia de Rusia, China e India? Y la siguiente dice, la ausencia de Rusia, China e India a este evento no es positivo para el éxito de esta ruta de transición energética. ¿Cómo se espera modificar esta situación con estos países? Bueno, yo puedo aclarar, Rusia estuvo totalmente ausente, ¿okay? De India y de China hubo una sección de China donde estuvieron unos representantes de Sinopec, pero fue una sección especial de China y yo no asistí, creo que ella tampoco. Y de India hubo una presentación de la ministra de India en una sección también común,
Pero cuando tú ves la cantidad de presentaciones, trabajo, investigación, desarrollo, etcétera, tú ves que están prácticamente ausentes. Tú vas a la OTC y ves chinos, empresas chinas por todos lados. ¿Ok? Aquí no había prácticamente. Ok, ¿Algún comentario, Edgar? No, Carlos, pienso que tú lo resumiste bien. Yo creo que la ausencia de Rusia tiene algo que ver con el tema del momento para una conferencia como esta en Estados Unidos. Lo de India y China estoy de acuerdo contigo. ok. ¿Cómo ven a Venezuela en esa visión de CERAWIC? Ausente. Hubo un desayuno de Latinoamérica donde empezaron a hablar de todas las potencialidades. Yo estaba en ese desayuno y había preparado una pregunta de por qué Venezuela no se mencionaba, ¿ok? Y lo he hecho en otras oportunidades, en otros eventos. Sin embargo, a medida que avanzó el tema y expusieron los requerimientos que necesitaban las empresas para entrar en los países, era tonto hacer la pregunta porque Venezuela no presenta las condiciones que se estaban mostrando ahí. Entonces, Venezuela está ausente. O sea, no hubo una persona Vaquero, que mencionó a Venezuela, sí, pero tú sabes, yo soy venezolano, algo pero no hubo ninguna información sobre Venezuela. Y no es solamente en CERAWIC, eso sucede en todos los eventos que yo he estado participando en Houston. Tú vas a Baker Institute, hacen presentaciones sobre potencial de Latinoamérica y Venezuela no existe. Lo otro es que Venezuela no tiene estadísticas, o sea, no hay información estadística de Venezuela publicada. Pues. Esa es otra situación. No, yo quiero agregar eso. En verdad Venezuela siempre ha estado ausente. Yo recuerdo que al principio una vez me conseguí a un ingeniero de Citgo, de la Citgo Roja, que estaba ahí, que lo mandaron, pues, pero Venezuela oficialmente, ¿qué tal? A diferencia de Colombia. Así, Colombia, y en este CERAWIC, Colombia tuvo una presencia, el expresidente Duque, los ministros y la NH de Colombia, cuando estaba el gobierno anterior a Petro, siempre tenía un salón, de los tantos salones que alquilan allí, un salón grande en donde ellos exponían allí sus cosas y venía gente, Armando Zamora, venía todo eso y los que están muy activos también son los uruguayos, ¿no? Porque Uruguay se le presenta la gran oportunidad de poder capitalizar los posibles recursos costa afuera que tiene basándose en el reflejo de Namibia. Namibia está consiguiendo petróleo costa afuera y ese es el reflejo en América, en la costa de Uruguay. Están en eso y ahí estaba el presidente de NAP y Héctor de Santana, que es el técnico, geofísico, geólogo, que incluso trabajó en Venezuela, que siempre está en esos eventos muy activos. Jorge, de ANCAP, no de NAP. Jorge, apagaste el micrófono. En APE Chile, ¿no? Correcto. Sí, es ANCAP, claro, es ANCAP. La otra que tuvo una presencia importante y presentaciones muy importantes fue Argentina. Sí. Sí. Bueno, mira. Tuvo Carlos Garibaldi. Otra ausencia notable, creo yo, de mencionar es México. Yo no vi a nadie representando a Pemex en ninguna parte y eso es sorprendente. Sí, había mexicanos, había gente. En América no se mencionó México. México no presentó. Pemex no presentó nada. Y en el pasado, yo conocí al presidente anterior de AMLO allí en el CERAWIC, pues. El propio presidente en ejercicio estaba en CERAWIC, pues, y dio una charla. Perdón. Hubo un CERAWIC en donde Carlos Vecchio, hace como 3 años, compartió con el que era secretario de Estado de Obama, aquel hombre alto, gordo, que ayudó mucho a Venezuela, compartió
un panel en una de las conferencias, Carlos Vecchio como embajador de Venezuela, y este señor muy conocido, ¿no? Este señor grandotote, que era el secretario de Estado de Obama, que intervino mucho, sí, de Obama, antes de Biden. Perdón, de Trump, no de Obama, sí, me está corrigiendo aquí la jefa. Y yo quiero destacar una cosa. En CERAWeek se medio aplauden al final, ¿no? El aplauso formal, pues cuando la gente termina su presentación. A Carlos Vecchio, es la única vez, o no recuerdo otra, lo interrumpieron varias veces para aplaudirle. Una cosa insólita, pues, porque es un auditorio muy... Una cosa que hay que destacar es que a CERAWeek concurre gente de muy alto nivel, pues ahí no hay indios, Tyron, ahí los indios éramos nosotros. Ahí hay pura gente, puro CEO, puro presidente, pura cosa increíble. Ok, bueno, mira. ¿Quieres mencionar el intento que hiciste? Sí. No sé, ya no me recuerdo cómo nació la iniciativa, pero se presentó la oportunidad de que María Corina Machado tuviese una intervención virtual de unos 5 minutos en cualquier huequito del programa tan denso. Y para ello nos apoyamos, Carlos y yo, en René Ortiz, el ecuatoriano que fue 2 veces ministro, secretario general de los PEP. René es muy amigo de la casa y una persona muy influyente y un seguidor de María Corina Machado, junto con Yergin, fundó CERAWeek, porque él estaba allí el día que Yergin y Elsenfield fundaron CERAWeek, que hay que nombrar a este señor, a Carlos. Yo lo mencioné. No, nombrate a James Rosenfield. Y estuvimos Carlos y yo y René buscándole en un momento muy oportuno, hace un mes, ¿no? Pero lo que me dijo René fue que Yergin le dijo que la cosa estaba muy delicada, que Venezuela estaba teniendo una apertura, que había gente que tenía interés en entrar en Venezuela y que lo mejor era dejar el asunto así. Y así se quedó, pues. De todos modos, no era fácil por lo denso y lo apretado del programa. Bueno, te aclaran que el secretario era Mike Pompeo. Mike Pompeo. Exactamente. Bueno, compartió Carlos Vecchio con Mike Pompeo la cuestión y a Vecchio lo aplaudieron varias veces. ¿No? Y Vecchio tuvo la oportunidad, estaba programado para creo que el 2023, antes del evento que iba del asunto de las Américas, y a última hora declinó porque la cosa políticamente está muy complicada. Porque a él se le estaba preparando, había un grupo que le estaba preparando esa visión energética de Venezuela. La idea era que él aprovechara esa plataforma para hablar de Venezuela como hub energético, etcétera, pero eso no se dio. Bueno, lo que pasa es que dice aquí, con tanto talento presente acumulado, ¿qué sería necesario hacer para participar en CERAWeek 2025 con el objetivo de generar una corriente de interés hacia probabilidades en Venezuela, entendiendo las limitaciones, pero enfocándose en las oportunidades? Disculpa, Arnaldo, que no había visto el chat después. ¿Quién responde esa pregunta? Mira, CERAWeek 2025 ya está en planificación y es un evento que se planifica con mucha antelación. Tendríamos que ver quién sería la entidad que va a representar a Venezuela en ese evento. Ahorita no tenemos ninguna, antes teníamos al gobierno interino. Y ver cómo, o sea, material para presentar hay. Ahora la idea es cómo presentarlo y quién lo presenta y qué entidad iría a representarse en CERAWeek.
Ese No, sería... Carlos, y el asunto es que ahí en Seraguit nada es gratis, pues, ¿no? Ah, O bueno, sea, aparte de eso. que Bueno, quiere entrar, eso es una cosa increíble. Y quiero contar una anécdota al margen, pues, de esto, ¿no? Cuando Armando Zamora, que fue el hombre siendo el presidente de la NH, se llamaba gerente general de la NH colombiana, fue quien introdujo a la NH en Seraguip y por 3, 4 años la NH tenía su puesto de honor ahí. Cuando Armando salió de la NH, después él volvió, pero cuando salió la primera vez, yo hablé con Jergen para que le permitieran a Armando que le exoneraran la inscripción. ¿Qué va, mano? Me dijo, bueno, que pague la mitad, pero la mitad eran $5,000, pues entonces, ¿de dónde? Para decirte lo estricto que es Seraguip, y por eso fue que yo hice énfasis al principio de que gracias a este trabajo que ha hecho Petroleum, ético, serio, de tal, es que hoy estamos aquí reunidos y tengo que volverlo a decir. Este trabajo que han hecho Carlos Sánchez y Edgar Peláez, a mí me tiene primero agradadísimo, sorprendido y orgulloso, mi hermano. mira, pero volviendo a la pregunta, disculpa que te interrumpa, Jorge. Volviendo a la pregunta de Arnaldo, yo no lo veo imposible. Yo simplemente creo que había que estructurar un mecanismo para hacerlo. Este, este, o sea, tiene que haber una representación, ¿ok? Que vaya a hablar a nombre de Venezuela. Habría que buscar la forma. Yo sé que hay un problema de dinero, pero yo creo que el dinero se pudiera conseguir si conseguimos la forma. O sea, yo no tengo, ahorita en este momento no he pensado en eso, pero yo creo que se puede lograr de alguna forma. O sea, acuérdense que nosotros tuvimos todo el grupo de Energy Future que influimos en el programa de María Corina y de otros. O sea, yo creo que se puede hacer. O sea, hay suficiente información para hacerla. Habría que ver cómo hacerla. Ok, primero que nada, Eduardo, ponme mi reloj en cero. Para entender el real alcance de la transición, sobre todo en aquellos países en desarrollo, ¿cómo definen ustedes, los tres expositores o quien quiera contestar, lo que es inteligencia artificial en el mundo petrolero? Y la segunda pregunta es, ¿observaron ustedes en este Seraguip que los expositores de algunos países que son grandes productores mundiales de gas y de petróleo, sobre todo aquellos que han invertido después de definir lo que es la transición, y que tienen aún pendientes de amortizar o depreciar grandes inversiones, alguna idea de que forman un grupo o tienen algunas reservas sobre la transición? Bueno, si quieren, yo hago un esfuerzo por responderla y te sumas, Carlos o Jorge, lo que Sí, no, quieran decir. tranquilo, adelante. Bueno, varias cosas, Pedro. Algo importante de Seraguip es que para todos los países se habló de que la transición energética tenía que ser diferente podría ser diferente y no ser de una talla para todos. Lo que sea transición energética para una región del mundo puede ser muy diferente. Hablas de los países en desarrollo. Precisamente lo positivo que creo que se vio en Seraguip es que se acepta de que debemos analizar las necesidades de cada país, cuál es el potencial, qué es lo que puede financiar, qué es lo que hace sentido para ese país y manejarlo de esa manera. Entonces, yo creo que la primera parte es definir la transición energética, que es la evaluación de las necesidades de cada país y traducirlo a las posibles soluciones que son aplicables y asequibles a ese país. Ese sería un primer enfoque. Preguntaste sobre inteligencia artificial en petróleo. Eso se volvió el telón de fondo. O sea, siendo inteligencia artificial una herramienta que se está haciendo disponible
a toda la industria. Entonces, el reconocimiento que todos los procesos son susceptibles de incorporar inteligencia artificial para acelerar su desarrollo, para acelerar y hacer más eficiente el manejo de la información. Y sobre los países productores y los activos que puedan tener pendientes de depreciación, te doy un comentario muy personal porque no vi mucho de eso en CERAWeek, pero yo diría que el ambiente de CERAWeek habla de que la industria de gas y petróleo tiene mucha vida por delante, que creo que la depreciación no es un concepto que vaya a impactar a los países productores de ahora. En algún momento podrá ocurrir lo que se habló del carbón, que ya el carbón está viendo de que su vida puede ser de 10 o 15 años y las industrias están cosechando el capital sabiendo que van a tener un futuro limitado. No creo que sea el caso, no eso es lo que no se vio para el caso de los hidrocarburos. Carlos, Jorge, no sé qué quieran agregar. Yo creo que es suficiente con lo que comentaste. Ok, Espero haber contestado a tu pregunta, Pedro. Bueno, en verdad, no hago énfasis en depreciación, sino depreciación y amortización, porque quienes ya tienen todavía mucho por amortizar, pues ese es un costo que está ahí sin recuperar. Y entonces sus decisiones de la transición pudieran ser algo limitadas. Y en cuanto a los países en desarrollo, porque no hacemos nada nosotros y seguimos quemando la biblioteca de la casa porque se fue la luz. No podemos quemar la biblioteca de la casa. Pero lo que sí es importante, y eso se escuchó de todos los líderes, vamos a decir, del área petrolera, es que ellos, su posición es una transición donde esté los hidrocarburos y esté los renovables. Y que están trabajando en ambos sentidos y todos tienen proyectos de eso. O sea, no están dejando la parte de renovable, transición energética para después, mientras terminan de amortizar su hidrocarburo. Yo creo que están trabajando en los dos proyectos simultáneamente y lo vemos en todas las empresas. Tienen proyectos de desarrollo de hidrocarburos, pues tienen proyectos de desarrollo de energía, de todo lo que tiene que ver con renovables. O sea que creo que hay una conciencia en los grandes, estoy hablando de Exxon, Shell, Oxy, etcétera, tienen una conciencia que tienen que trabajar en esa transición. Por lo menos es mi percepción de lo que escuché. Mi preocupación es el valor agregado al mira, gas, no quemarlo. ¿Perdón? Perdón, Carlos, a mí me gusta siempre basarme en lo que saben, ¿no? Ahorita se está realizando en Cartagena, desde el lunes hasta hoy, la semana Arpel Gazprom, un evento importantísimo, caramba, ¿no? Y ahí el secretario ejecutivo, Carlos Garibaldi, que tenemos una foto juntos, tú, Carlos y yo ahí en CERAWeek, en la charla, pues, permítame que tengo que leerlo. Encaramos esta transformación porque somos realistas. Tenemos la capacidad tecnológica para renovar e innovar. Para resolver el problema climático que nos aflige es necesario ser pragmáticos y la cooperación. Y luego remata diciendo que la transición energética no es la sustitución energética, que eso está en línea con lo que expresaron Carlos Yeager, que fue el espíritu de CERAWeek. ok. Tiene la palabra Tyron Perdomo. 3 minutos, Tyron. Ok, ¿me oyen? Sí, perfecto. Perdón, Ok. que me comí una frasecita muy importante de Carlos, Tyron, perdóname. Me la comí. No visualizamos el fin del petróleo y el gas, porque esta es una transición, no un reemplazo. Gracias. Adelante, Tyron. Ok, Adelante, yo Tyron. quería ver si le consigo al trabajo que ustedes han hecho, al cual le agradezco muchísimo, tanto a Carlos como a Edgar, como a Jorge, por permitir esta conversación de que al final del día nos va a culturizar más y más en el área de transición energética. Yo creo que hay una parte que le podemos sacar punta para Venezuela, que es que
Yo no creo que el petróleo y gas, como dicen ahí, haya dejado de ser una mala palabra todavía. Yo creo que eso está todavía ahí en general. Lo que sí creo que ahora los petroleros, a los cuales es muy incómodo hablar de una reducción en el uso de los combustibles fósiles, ahora cuando vemos ese balance entre el incremento de la demanda energética y la posibilidad que tienen los renovables de reemplazarla, o de sustituirla o de añadirle, nos damos cuenta que esa posibilidad que se mostraba hace poco por BP, donde íbamos hacia los 2035 llegar de 100 millones a 60 o a 50 millones, ahora lo vemos como mucho menos acentuado. Por lo tanto, la vida de los combustibles fósiles la vemos llegando, no, ya no será en el 2050, a lo mejor será en el 2100 o algo así, ¿no? Aun cuando uno vea una reducción sustancial. Pero yo creo que eso le abre otra vez la ventana a Venezuela. Esa preocupación que nosotros hemos dicho con mucha fuerza, tenemos una ventana corta. Yo creo que ahora se ha como disipado un poco. Cualquiera que sea ese impacto hacia el futuro, yo creo que nos vemos mucho más presentes con el volumen de nuestras reservas petroleras en la importancia para hacer recuperar el país. Yo creo que digamos, esta evolución de CERAWIC nos deja muy bien plantados a los venezolanos frente al potencial que tiene económicamente todas nuestras reservas petroleras. Yo creo que hay que resaltarlo, hay que volverlo parte de nuestra narrativa. Ojalá que podamos entresacar de aquí esto que dijo este señor, el presidente de Exxon, que de una manera amplia y abierta dijo, Exxon va a tratar el futuro tecnológico agnósticamente. Eso quiere decir de una manera imparcial, de una manera abierta, sin inclinación. Solo puede decirlo así alguien que se dé cuenta que el significado de Exxon no va a ir bajando con el tiempo. Si él pensara que las combustibles fósiles bajaran, no podía decir que Exxon no va a intervenir en la tecnología, porque al fin del día él es officer de una compañía que vive de petróleo. Y yo creo que eso es lo que está pensando, que los combustibles fósiles no van a ir reduciéndose a una velocidad importante de aquí en adelante. Y eso lo debemos nosotros aprovechar como venezolanos, en términos de nuestra reserva, nuestra capacidad de responder y de volver a crecer. Eso lo quería yo decir. Gracias, Tyron. ¿Algún comentario de los No, panelistas? yo solamente quiero reafirmar lo que está diciendo Tyron, ¿no? Porque este tema de la transición energética se ha convertido en un tema político que con las declaraciones ahora del presidente Saudi Aramco, que las expresó muy bien Egan, bueno, esto enfrió el auditorio porque esa fue la primera conferencia de CERAWIC, pues, en donde dice esto y la prensa se agarró el titularcito chiquito que gracias a la objetividad de Egan lo conceptualizó. Mira, el mismo Daniel Yergin, a quien yo he leído tanto, Daniel Yergin no puede decir que que la transición energética no va, porque óyale, es un tema político que le puede afectar su economía, pues a su empresa. Sin embargo, entre líneas, él dice que las transiciones energéticas es cuestión, y pone el ejemplo de la leña y el carbón, es cuestión de décadas y hasta siglos. El profesor Farouk Ali, que en Venezuela es muy conocido, también tiene un artículo que dice que la ingeniería de petróleo no se ha terminado, pues preocupado porque se inscriben mucho menos estudiantes en las escuelas de ingeniería de petróleo a nivel mundial, porque con esta materia de opinión de que el petróleo se va a acabar y que ya no se va a usar, que no se va a acabar, sino que no se va a usar más que tal, él dice que no. Y tiene, ahorita no me recuerdo los detalles, porque un artículo en donde él da todos los argumentos científicos, técnicos de la cuestión de los hidrocarburos. Y termino esta perorata ratificando lo que han dicho Carlos y Egan, que en este CERAWIC se abrió el abanico. Ahora son la energía, ahora es la energía. Ya no son la energía renovable,
los fósiles. Se sigue hablando de esto por inercia, pero es la energía. Bueno, ¿algún comentario adicional? El único comentario importante es que se mantiene la visión de desarrollar hidrocarburos. Lo único que la acotación es de hidrocarburos limpios, que el esfuerzo es en reducir las emisiones de producción de petróleo, gas, etc. Ese es el esfuerzo, de seguir la producción, pero hacer un esfuerzo enorme en eliminar el carbón. ¿Ya? Ok. Bueno, adelante, ¿Perdón? ¿Qué te pasó? No, pensé que Peláez iba a decir algo. Ajá. Tú tienes la Bueno, palabra. tengo la palabra yo, así que me pongo el timer. Mira, Carlos, y Edgar y Jorge, a mí me preocupa, yo creo que no hemos respondido bien por qué Venezuela no figura en el mapa energético. Yo creo que nosotros tenemos que explicitar los factores por los cuales nosotros no estamos figurando en el mapa energético. Y también creo que tenemos una labor pendiente, que es la elaboración de un modelo de matriz energética. Y hablo de modelo, no hablo de un estudio, sino de un modelo de matriz energética venezolana. Un modelo donde nosotros podamos, cada vez que vemos cambios, como se están viendo estos cambios actualmente, poder reevaluar rápidamente cuáles son nuestras posibilidades energéticas y qué es lo que podríamos hacer para penetrar los mercados. Y para eso no solamente tenemos que tomar el lado de la producción, sino el lado de la demanda y de las exigencias que tiene esa demanda para poder comprar los productos venezolanos si es que los queremos exportar. Y por el otro lado, tenemos que ver el lado del desarrollo económico posible venezolano, de qué escenarios se pudieran dar y de qué demandas energéticas tendría ese escenario de desarrollo económico venezolano en los próximos 30 años, por ejemplo, y de dónde saldría, cuál sería el óptimo de energía que tenemos que suministrar. Primero, cuál va a ser la energía que va a demandar ese desarrollo, y entonces por la otra parte, de qué manera podemos satisfacer esa demanda energética de la manera más económica posible. Entonces, creo que es una tarea que tenemos pendiente en todo el sector energético nuestro. Gracias. No sé si hay comentarios. Bueno, yo estoy de acuerdo yo sé que tú has tratado, hemos intentado hacer una matriz energética de Venezuela hace varios años, ¿ok? Hay mucho trabajo hecho. Yo creo que la razón por la cual Venezuela no existe en estos contextos, en estos eventos, es porque no hay estadísticas oficiales con la cual los estudiosos puedan trabajar. Tenemos mucha información que generamos nosotros a través de contactos, etcétera. Juan es una de las personas que tiene muchísima información, pero oficialmente no existe estadística de Venezuela. Entonces, yo creo que y fue lo que pasa, una de las cosas que pasó en esa parte de Latinoamérica. Todo el mundo tiene sus estadísticas, etcétera, etcétera. Venezuela no existe, no tiene estadística. Además, no hay reglas de juegos claras. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual no es un problema técnico. Venezuela tiene el potencial, todos lo sabemos, mucho lo podemos escribir, pero tú necesitas formalizar eso a través de estadísticas oficiales que puedan ser difundidas. Carlos, perdona un comentario, pero Sí, Juan, adelante. al principio cuando se estaba haciendo la programación de CERAWIC, hubo un esfuerzo, no te puedo decir, de hacer una presentación sobre qué se requería para que Venezuela pudiera volver a los escenarios. Y eso estaba bastante adelantado. Y entonces tengo entendido que el mismo Yergen les dijo, mira,
vamos a cancelarlo porque la situación política no permite que eso sea positivo. Entonces, esa es otra razón para que Venezuela no esté en ese ámbito. De todas maneras, yo voy a ver si puedo conseguir la grabación del foro ese latinoamericano, el de la mañana, el desayuno ese, donde, como te digo, yo tenía la pregunta para hacerla, pero cuando te empiezan a hablar de todas las condiciones que se requieren para que los países entren, Venezuela no presenta ninguna de esas condiciones en este momento. Entonces, pero sí, yo creo que vale la pena poder, pero ¿quién presenta? Yo me recuerdo una vez que tuvimos una reunión con un señor en Washington, un consultor, tuvimos el grupo de BNI que estábamos tratando, y el señor nos dijo, lo que nos dijo, nos escuchó muy decentemente, le explicamos todo lo que estábamos haciendo, y nos dijo, ¿a quién representan ustedes? Aquí han venido 15 o 20 grupos representando a Venezuela y de los diferentes grupos tienen visiones un poco diferentes. Eso es lo que yo me refiero. O sea, debiera haber una representación, no sé si es oficial, no la va a haber por ahora, ¿no? Pero debe haber una representación o por lo menos que es lo que hemos tratado, Eduardo y yo, muchas veces de unificar criterios. Porque, o sea, te digo, hay muchas visiones, unas más correctas que otras, pero hay muchas visiones ahí en el mundo. Tú lo ves en las exposiciones que se hacen en diferentes foros. Entonces, aquí en Rice, en Baker Institute, se hace un summit de energía anual. Yo estoy asistiendo a ese foro hace 4 o 5 años. El primer año mencionaron a Venezuela, después más nunca la mencionaron. Y yo le he preguntado por qué, y me dicen que no existen estadísticas oficiales, como las mencionamos. ¿Qué información utilizamos? Se utiliza mucha información de lo que reportó PEC, etcétera, etcétera. No sé, yo me imagino, Juan, que tú tienes mucha información que recibes, pero no tenemos una información que podamos todo decir, mira, este es el PODE, de aquí yo saco toda la información, eso no existe. Y yo creo que los informes de OPEP son válidos. Los informes de OPEP, sí. No son porque el que da PDVSA o el ministerio, bueno, está apoyado, y el que pone los fuentes secundarias tiene algunas deficiencias que lo hacen poco confiable. Yo sí creo que si nosotros logramos para el CERAWI 2025, dependiendo de la situación política que sigue en Venezuela, si logramos hacer entrar en una de las presentaciones de Latinoamérica y hablar sobre la potencialidad de Venezuela, sería fabuloso. Y te digo una cosa, cuando tú ves la potencialidad de los países de Latinoamérica y ves la de Venezuela, Venezuela tiene un enorme potencial tremendo. O sea, cuando tú escuchas hablar, inclusive Brasil, Argentina, pues Venezuela tiene un potencial enorme, pero ¿cómo lo introduces ahí? Bueno, yo quiero decir algo, no es necesario entrar en CERAWI, Carlos. Bueno, pero yo me recuerdo, digamos, de la PDVSA Azul, era que era muy intensiva, tremendamente intensiva, pero en los trabajos, en las conferencias de la SPE, de la APG, que eran conferencias más técnicas que políticas. CERAWI es una conferencia política, netamente política, porque ahí de verdad ahí no se habla de perforación de pozos, de registro de nada, sino de las grandes políticas. PDVSA era muy orgullosa, Juan lo puede decir, era muy, vamos a decir prepotente, pero no es la palabra, ¿no? Porque no se me ocurre ahorita la palabra, estaba sobrada. Y PDVSA no necesitaba que le diseñaran políticas, porque PDVSA era la primera compañía petrolera del mundo, y ella era quien diseñaba las políticas. Pero sus PhD, sus máster, sí invadían los congresos a nivel regional y a nivel mundial en la parte de tecnología, pues. Y siempre estuvieron muy discretamente representados en OTC, en CERAWI nunca, ¿qué tal? Porque era otro tipo de cosas. Juan puede corregirme, Juan. Bueno, mira, vamos a seguir con el orden de palabra, por favor. Tiene la palabra Víctor García.
Buenos días, muy buena la presentación, excelente resumen de un evento tan importante como el CERAWeek. Basado en lo que vi, Prende la cámara, prende la cámara. me quedó un interrogante con respecto a qué contraste hay entre la narrativa de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Veo que hubo tanta representación por supuesto que las dos estuvieron representadas, ¿no? Entonces no sé si ustedes notaron o pueden distinguir, porque lo que veo es un resumen que meta todo en el mismo pote, ¿no? A ver si hay alguna observación que tuvieron en el CERAWeek, porque hay dos narrativas, sin lugar a dudas, ¿no? El mundo desarrollado está empujando algo y el mundo subdesarrollado está empujando otra cosa, ¿no? Por supuesto que el mundo subdesarrollado es mucho más pro hidrocarburos, carbón, y el mundo desarrollado está más hacia el lado de las renovables, ¿no? Eso es indiscutible. Pero quisiera ver si ustedes captaron algo al respecto. Gracias. Yo puedo abrir la respuesta reiterando el comentario que hizo el ministro de Trinidad, resaltando que en los países en desarrollo ellos ven dificultades de las presiones que se pone los objetivos y las actividades del mundo desarrollado y que los países en desarrollo no tienen la estructura económica u operativa para implementar. Entonces, ese comentario es importante y creo que el tema de CERAWeek cuando dice de que la transición energética son multidimensional y aplicable a cada país, como comentamos antes, es relevante. Entonces, la diferencia es que los países de desarrollo están levantando la mano y decir, entendemos todo, pero nuestra capacidad es esta. Y por aquí tenemos que diseñarlo. Los países en desarrollo tienen una plataforma económica y estructural diferente. Eso puedo comentar. Sí, ahí se conversó bastante sobre el concepto del Global Norte y Global Sur. Global Norte es el país en desarrollo, Global Sur, perdón, países desarrollados y Global Sur son los países en desarrollo. Y hay una persona que es Scott Tinker de la organización Switch Energy Alliance de la Universidad de Texas que ha estado, vamos a decir, hablando de hace varios años sobre la situación energética de los países en desarrollo, que no puede ser, esa transición no puede ser compatible con los países desarrollados, porque no tienen vamos a decir, la estructura económica para hacerlo. Entonces, no se habló específicamente, pero sí se nota que hay, o sea, tú percibes de que eh, hay una inequidad entre los desarrollados y los no desarrollados. Este, pero no es abierta. Por lo menos yo no, con la excepción del de Trinidad, no recuerdo haber visto otro que haya hablado sobre eso. Por lo menos no que. No, pero yo creo que lo que acabas de decir, de que esa inequidad, yo pienso que hay un ambiente también de empatía, de que ahora se está entendiendo de que unos deben ir por un camino, otros por otro, de acuerdo a sus capacidades, y esa empatía tal vez no era tan evidente antes. No. Ok. Bueno, para cerrar tenemos a Pedro Figueroa. Perdóname para redondear, porque era que el tema se volvió un tema político, en donde si tú te pones a ver el perfil de los que opinaban, incluyendo al que fue secretario general de la Agencia Internacional de Energía, Vitor, un hombre totalmente opuesto al petróleo, era un tema político más que científico. Ok, entonces para cerrar tenemos a Pedro Figueroa. Adelante, Pedro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Pedro, permíteme agradecerte nuevamente el soporte publicitario que le diste a Petroleum desde sus comienzos. Sigeco. Bueno, justamente primero quería agradecerte el reconocimiento, Jorge, y la sencilla razón por que fuimos el primero fue porque fuimos la primera empresa de consultoría venezolana que se formó en Venezuela, ¿no? Después vinieron los otros y seguro que los otros contribuyeron también, ¿no? Esta pregunta que viene ahora es al amigo Edgar, no, perdón, no, Edgar, sí, Edgar. Edgar Peláez. Edgar Peláez, sí.
yo tengo que seguir insistiendo que si el 0,2% de la población de Venezuela generó el 98% de los recursos en dólares para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que fuimos los petroleros, apenas 40,000, incluyendo los funcionarios administrativos obreros. Teníamos la riqueza y calificamos como venezolanos a hacer las cosas bien. ¿Por qué tenemos que todavía seguir vendiendo petróleo crudo como todos los países en desarrollo que venden todas cosas naturales? No le dan valor agregado. También creo que fuimos la primera empresa, si no internacional y nacional, hicimos las primeras 3 auditorías de la producción, consumo, quema, mal uso del gas, de este a oeste completamente, y eso afianzó que no podemos seguir quemando. Cuando hablamos de gas, pensamos en combustible. 1980 al 1990, 10 años me la pasé pregonando y visitando petroquímicas en el mundo para darle mayor valor agregado al gas. Y llegué a la conclusión que un barril de un producto petroquímico lo podíamos vender a $1,700 cuando estaba el barril de petróleo en 28. Entonces, darle valor agregado a nuestro gas es lo lógico para mí. Y si necesitamos financiamiento, asumiendo que las esperanzas positivas que tenemos de que cambie la política, ayudar en la parte técnica, en la parte económica, darle mayor valor agregado para poder desarrollar a nuestra gente. Es mucho más importante tener gente desarrollada que tener millones de pies cúbicos asociados, libros, como sea. Entonces, conclusión, ¿por qué no le damos el valor agregado al gas que además nos permita? Vamos a venderle unos yacimientos ahí para tener el recurso financiero, entonces poder reconstruir Venezuela como se reconstruyó Europa. Mira, Pedro, Gracias, Pedro. Pedro, gracias por la pregunta. Primero que todo, tengo que admitir que frente a esta audiencia le estás haciendo una pregunta probablemente a la persona menos calificada para responder. Sin embargo, hago un comentario. La situación de por qué no se hace una cosa u otra en este momento, pienso que es una discusión que es lo que todos ustedes están pensando, porque hay situaciones que no permiten desarrollo que ustedes quisieran. Pero yo sí quiero hacer una reflexión, que todo lo que estás diciendo existió. Yo me enamoré de PDVSA como contratista y me volví muy amigo del fenómeno. Ustedes tenían integración, compraron a Circo para buscarle mercado. Lo que hicieron con la baja del Orinoco en su momento, que estaba por fuera de la cuota OPEP por mucho tiempo, que siempre, nunca me lo respondieron, pero para mí fue una decisión estratégica y estaban generando cadenas de suministro y generaron un combustible que le vendían a Asia. O sea, todo lo que estás hablando del aprovechamiento y el agregado valor, eso venía ocurriendo y desafortunadamente, perdón, no quiero hablar así, ese potencial todavía existe. Entonces, dadas las condiciones apropiadas, aquella planificación estratégica que se tuvo en algún momento, ese librito se puede sacar de nuevo y ese librito yo creo que estratégicamente tiene validez. Sí, sí, antes de que hable Jorge Campos, uno tiene que entender bien, Pedro, el fenómeno. Ahora sí entiendo el tema de la geopolítica y de las 7 hermanas. O sea, nuestros países, no solo Venezuela, todos nuestros países en América Latina fueron monoproductores. Colombia café, Ecuador no sé qué, Perú pescado, Venezuela petróleo y así pues. Y hoy, y tengo que decirlo seriamente, también somos monoproductores. Somos monoproductores de cocaína. Por eso es que se han abandonado la industria petrolera, la industria del oro. Por eso es que Ecuador, Colombia y Venezuela están abandonados a las manos de lo que sea. Y esto no lo estoy diciendo así emotivamente. Esto es una cosa en la que vengo pensando bien
cómo un país, cómo un gobierno destruye una industria petrolera tan productiva, porque, cónchale, ¿cuánto vale un barril de petróleo y cuánto vale un barril de coca? Así, descarnadamente hablando, pues. Y ahí está Ecuador en manos del narcotráfico, porque es una nación, pues, ¿y nosotros qué somos? Y Colombia, bueno, entonces no es del tema del que estamos hablando, pero tú metiste el dedo en la llaga del mono, de la monoproducción. Bueno, para cerrar ahora entonces está Jorge Cancoff. Adelante, Bueno, Jorge, mira, muy 3 minutos. interesante no solamente la presentación, sino también los comentarios. Pero Pedro, tú has hecho esa pregunta varias veces, el por qué no sea el aprovechar el petróleo para desarrollar otras industrias como es específicamente la petroquímica. Y yo lo he dicho varias veces, el problema que petroquímica empezó dentro del petróleo de Venezuela y no podía competir con los proyectos de producción, ni siquiera con los de refinación. Por eso yo me acuerdo, estando yo en la coordinación de petroquímica, todavía siendo presidente el general Rafael Alfonso Rabar, él siempre decía, la petroquímica no debe estar metida dentro de Petróleos de Venezuela porque no puede competir en cuanto a rentabilidad con los proyectos de petróleo y gas. Entonces, en José, y lo he dicho varias veces, se hizo un verdadero desarrollo petroquímico que nosotros contratamos a la Fluor Daniel, donde habían 18 unidades de proceso, porque para eso se construyó el complejo criogénico de Oriente. La finalidad del complejo criogénico Oriente era para que detrás de él viniese una petroquímica, donde viniesen los grandes termoplásticos, el polipropileno, todos los productos que se producen de los plásticos, que hoy en día la mayoría de los productos son hechos en base a plástico. Pero lamentablemente en lo que se hizo en José no fue un complejo petroquímico, fueron unas plantas aisladas. Y la razón es que la Fluor, después de presentar ese proyecto, por supuesto, se requería una gran inversión, pero no pudo competir con los proyectos de producción de petróleo. Entonces, ese fue un gran error desde el concepto de que siempre, hasta cierto momento, Pequibén estaba dentro de Petróleos de Venezuela. Pero tú tienes razón. La petroquímica, mire, nosotros participamos en un estudio de prefactibilidad en una ciudad china de Dalian, que ellos construyeron una refinería para alimentar la petroquímica y sin gas, porque la petroquímica más económica y más rentable es a partir del gas natural y de los líquidos del gas natural. Sin embargo, los chinos construyeron esa planta craqueando nafta y otros productos refinados para producir productos petroquímicos. De tal manera que esa es la triste historia de lo que ha pasado en Venezuela. Si Pequibén se hubiese sido una empresa independiente, quizás ya Venezuela hubiese sido otra. Esa es la aclaratoria que quiero hacer. Bueno, Gracias, fíjate, Jorge. Perdóname. Jorge, deja responder No, perdóname, porque yo tengo Jorge, tocayo, el complejo criogénico de José a un costo de 4.500 millones de dólares, que era una exageración para la época, se hizo para licuar gas criogénico, lo que de cierto se iba a convertir en la matriz de una petroquímica aguas abajo. Primera vez que lo estoy oyendo. Por favor, aclara. Mira, déjame aclararte, tocayo. Yo participé en el proyecto criogénico. Ese proyecto se desarrolló en Tulsa, Oklahoma, con una empresa que se llamaba la Warren Petroleum Corporation, que era la subsidiaria de la Gulf en materia de gas. Entonces, la idea del complejo criogénico era que al principio solamente se iba a separar hasta el etano y después se iban a separar los líquidos
para poder enviar esos líquidos, tanto como el metano, etano, propano y parte del butano para la petroquímica. Para eso fue el estudio que hizo la Fluor Daniels para poder, con esa materia prima, desarrollar, ustedes se acuerdan, aquellos cartelones que salieron en el oriente del país, en el área de José, que además ese terreno se compró precisamente para un desarrollo petroquímico. En esa época no se hablaba de mejoradores ni de nada. Esa extensión de terreno fue para un complejo petroquímico, no para ningún proyecto en materia de refinación o de producción. De tal manera que ese fue el objetivo del proyecto criogénico de Oriente y que solo se utilizó, bueno, de ahí están utilizando el metano para producir el metanol y están produciendo el MTBE y otros productos. Pero en realidad la verdadera razón de utilizar el gas natural y los líquidos del gas natural es para un desarrollo petroquímico, no para un desarrollo petrolero. Mira, Bueno, yo creía que era igual gas para exportar y que era un gran negocio en ese momento. Bueno, mira, Carlos, yo creo que ya puedes cerrar y seguimos en la sobremesa. Sí, vamos a cerrar y seguimos la sobremesa. ¿Quién estaba en el derecho de palabra? No, ok. Bueno, No más nadie. bueno, cierra tú, porque bueno, cierro yo. Bueno, cierra tú. Cierro yo. Bueno, gracias a Edgar y a Jorge y a mí. Eso te digo, déjalo que cierre él para que te sirva. Realmente, inclusive las preguntas están más allá de lo que es Serawi. Yo creo que la preocupación por Venezuela está presente en nosotros todo el tiempo, y cada uno de nosotros de diferentes ángulos, pero todo está presente. Yo creo que el comentario de Eduardo es muy válido. Eso no es nuevo. Hemos hablado en el pasado de abrir una matriz energética, de trabajar en una matriz energética y hemos hecho intentos, pero no lo hemos finalizado. Yo creo que es un trabajo por hacer. Sin embargo, bueno, veremos qué sucede en los próximos meses y ver si realmente podemos hacer un esfuerzo por mejorar la situación o la visión de Venezuela en el mundo energético global, ¿no? No ha sido fácil.